¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos y la bienvenida a Ale Marroquines con mi mejor sonrisa. Ay, no, bueno, qué bienvenida tan hermosa. A mí no hay mejor saludo que una gran sonrisa en la cara, así que muy agradecida de verte y de estar aquí en otro programa más, mi querida Silvia. Ay, Ale, es que, bueno, pasan rápido los días, pero creo que todo lo que llevamos haciendo ya por tantos años, a mí me alimenta mucho. Me alimenta verte, escucharte, aprendo mucho de ti. El que podamos continuar con estas entrevistas, estas pláticas que llenan el alma y la mente, porque también nos llevan a hacer cosas nuevas, como el reto que te quiero poner, que es innovar, atrevernos a hacer estos pequeños cambiecitos que muchas veces mejoran nuestra vida. No sé qué te parece. Ay, gracias, Sil, porque esos pequeños cambiecitos, o sea, las personas piensan que innovar es inventar otra persona, construirte otra imagen que no es la que tenías el día de ayer. Y lo que acabas de decir me encanta porque es más inspirador decir pequeños cambios generan una innovación en lugar de pensar que tenemos que convertirnos en otra persona. Y sobre todo cuando vemos un mundo tan cambiante. Todos los días. Ahora sí vamos a una velocidad impresionante. No acabas de tomar un curso de inteligencia artificial, que es la que está de moda, cuando ya cambió y ahora ya tienes otras herramientas. Y creo que es muy importante, muy importante, como siempre lo repetimos una y otra vez, saber a dónde queremos llegar para que entonces estos pequeños cambios que nos permitan llegar sean los que hagamos. Yo creo que la innovación tiene también que estar en nuestra vida. ¿Qué tips podemos darles, Miale? Eh, Busca tres cosas, pequeñas cosas que no te abrumen tan mentalmente para que no las patees y empieza esas tres cosas, qué cambios harías ya que te comprometes. Y recordártelo cada 7 días, que estés revisando que a lo que te comprometiste lo estés ejecutando, porque si no se vuelve uno a regresar a la misma persona o a la misma situación en la que estabas anteriormente. Entonces, pequeñas acciones, pequeños comportamientos que vayan a provocar poco a poco resultados diferentes. Fíjate qué palabra tan maravillosa dijiste, comprometerte contigo misma. Yo creo que así como te comprometes con la gente de afuera, cuando tú realmente haces un compromiso contigo misma, tienes mucha posibilidad de lograrlo. Vamos a comprometernos, vamos a tratar de que estos deseos, estos retos que nos queremos poner en este nuevo año, nos hagan comprometernos con ellos para que ahora sí lo logremos. ¿A quién vamos a ver el día de hoy, a escuchar? Para motivarnos y a lo mejor hasta nos aventamos a tener unos cambios radicales en nuestra vida y en nuestro actuar diario. Pues justo tenemos a mi querida Denise Goldfarb, que tuve la fortuna de conocer dentro de nuestra comunidad de IWF, pero ella es de Chile. Ella fue CEO y founder es CEO y founder de The People Future, speaker internacional, autora y profesora. Es experta en futuro del trabajo, talento y liderazgo. Ha dado más de 300 charlas en 14 países, incluyendo Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Harvard en Boston, en Estados Unidos. Es CEO y founder de la consultora de People Future, autora del libro Consciente de mi futuro, ex vicepresidenta de personas en Walmart y Microsoft Chile, Top Voice e instructora de LinkedIn Learning con más de 220,000 alumnos en Latinoamérica y España y docente en la Universidad Católica de Chile y TEC de Monterrey. Elegida mejor ejecutiva del año 2022 por Mujeres Empresarias y Diario Financiero, mentora de carrera y emprendimiento femenino en WOM Up y advisor para Startup Chile y el European Innovation Council. MBA y psicóloga organizacional, especialización en tecnologías experienciales en Singularity University en Estados Unidos y en inteligencia artificial por el MIT. No, bueno, qué mujer exitosa tan increíble vamos a tener el placer de conocer y de escuchar. Así que vamos a un pequeño corte y regresando le damos la bienvenida.
Pues aquí estamos de regreso, felices de darle la bienvenida a Denise, nuestra mujer exitosa de esta semana. Ale, Encantada, Denise, muy emocionada de tenerte en este espacio. Estamos como muy emocionadas de escucharte. Muchas gracias, Ale, Silvia. Encantada de estar hoy día compartiendo experiencias, visiones y ojalá que con esto inspiremos también a muchas otras mujeres en su desarrollo. seguro. Y además padrísimo el podernos conectar contigo, tú en Chile, nosotras en México, aunque siempre tenemos la fortuna de que nos visites seguido, el que hoy podamos interactuar contigo a la distancia gracias a la tecnología, pues nos encanta. Y vamos a arrancar el programa desde el inicio, que es tu niñez. ¿En qué jugabas? En qué soñabas? ¿Quién te inspira? ¿Alguien en lo particular que haya influido para que hoy seas lo que eres? Cuéntanos, por favor. Mm. Mira, yo te diría que alguien que me conozca hoy día probablemente se imagina a una Denise niña muy distinta a lo que en realidad fui. Yo era una niña bastante introvertida, bastante tímida, bien insegura, yo te diría también, muy lectora, siempre me refugié mucho en los libros. Me acuerdo, a los 9 años yo ya me había leído más de 100 libros, entonces era algo que me encantaba. Y a muy temprana edad yo me puse una meta de qué quería hacer cuando grande y yo quería ser escritora. O sea, eso es algo que siempre lo tuve. No tenía idea de qué cosa iba a escribir, pero dije, tengo muchas ganas de compartir mis ideas y mi visión con más personas. Y yo te diría que de más grande, probablemente esa niña súper insegura, que sentía que no era tan buena o tan destacada en ningún ámbito muy específico, empecé a encontrar mis intereses, empecé a encontrar mis pasiones. Decidí estudiar psicología saliendo del colegio y fui muy buena alumna en la universidad. Entonces yo creo que eso también me ayudó a ganar confianza, a decir, yo creo que acá hay un ámbito donde yo puedo aportar. Y finalmente me decidí especializarme en el ámbito de psicología organizacional o laboral y me desempeñé durante 23 años trabajando en grandes empresas multinacionales y ese fue mi desarrollo, pero yo te diría que de niña probablemente si yo le hablara a ese niño, ¿no? Yo le diría tantas cosas, cree en ti misma, confía más en ti y de verdad vas a poder hacer cosas que ni te imaginas. Oye, Denise, y puedo entenderte esta inocencia de crecer y de no sentirnos capaces de ir hacia un lugar. Eh, ¿Cómo era en tu familia el hecho de estudiar? O sea, ¿estudiaste psicología porque sabías que te iba a ir bien, porque encontraste un refugio en lo que tú buscabas en esa seguridad, porque cuando ya lo habías descubierto decidiste que era lo tuyo? O sea, ¿cómo disiernes y cómo era para ti familiarmente el apoyar a una mujer a que fuera, en algunos casos hemos visto que en la familia esto, tú no vas a trabajar o tú estudias algo nada más por de mientras? Cuéntanos un poquito más. Mira, creo que tuve la suerte de que en mi casa yo tengo somos dos hermanos, yo soy la hermana mayor y tengo un hermano hombre menor. Nunca hubo diferencias de género. Mi papá era muy exigente, yo te diría, con las notas del colegio. Siempre fue muy claro, ¿no? La opción de que yo tenía que trabajar, tenía que estudiar, me tenía que ir bien y tenía que trabajar. Así que creo que en ese sentido fue muy bueno lo que viví en mi familia. Mi mamá artista, mi mamá pinta cuadros, pinta óleo precioso y mi papá es economista, mi papá después sacó un PhD en Chicago, así que fue la verdad un profesional súper exitoso, llegó a ser gerente general de la Bolsa de Comercio, profesor también, docente. Y yo en ese sentido siempre como que crecí con un estándar probablemente como bien alto, de que, o sea, era obvio que yo iba a trabajar y me veía o no, cuando yo me proyectaba como en qué voy a trabajar, yo me proyectaba de alguna manera trabajando en un edificio grande, vestida con chaqueta, pero decía estudiar psicología porque me interesaba estudiar la mente humana y dije, oye, en realidad esto no sé si calza con esta imagen que yo tenía de ir a trabajar en un edificio porque tal vez yo voy a terminar atendiendo personas o no, más en lo que es la psicología clínica. Y mientras estaba estudiando la carrera, me di cuenta que yo me empezó a hacer más sentido el aportar en un ámbito organizacional, más que en el ámbito uno a uno. ¿Por qué yo te diría por un tema de autoconocimiento, de empezar a ver que yo era mucho más de resultados más tangibles, me llamaba mucho más la atención poder conversar y compartir con profesionales de distintas disciplinas y en ese sentido
pensar que siempre me iba a relacionar con personas del ámbito de la salud, psicólogos y psiquiatras, de cierto modo no me calzaba tanto. Y tampoco me imaginaba, la verdad, escuchando problemas el resto de mi vida. Yo dije, creo que yo quiero aportar con proyectos, con cosas más concretas, así que yo te diría, a partir de tercero en la universidad, yo ya tenía claro que yo quería aportar en el ámbito de empresas, que ahora suena algo bastante obvio, pero yo te diría, cuando yo estaba estudiando en la época de los 90 había muy pocos psicólogos trabajando en las organizaciones. Era como algo muy, muy nuevo, no era algo que estuviera tan establecido como era hoy día. De hecho, en esa época, los que eran gerentes de recursos humanos, ninguno era psicólogo, acá en Chile por lo menos. O sea, eran todos abogados, ingenieros, tenían otras profesiones. Entonces, cuando yo tuve esa mirada de querer aportar en el mundo de las organizaciones, era un ámbito, como te digo, mucho más incipiente que lo que es hoy. Y de cierto modo yo dije, yo me veo aportando en este sentido. ¿Y por qué? Porque las personas pasamos tanto tiempo en el trabajo, Ale y Silvia, que imagínate cómo si tú le das un mejor pasar a las personas en esas 45 horas que van a estar trabajando, ¿cómo les vas a poder impactar en sus vidas? Entonces dije, acá yo creo que hay algo súper interesante, cómo poder ayudar a las personas a que realmente se desarrollen profesionalmente, que tengan mejores ambientes de trabajo, crear culturas organizacionales que logren también que las personas sean su mejor versión. Entonces, eso de cierta manera es lo que me empezó a atraer y fue finalmente a lo que me terminé dedicando. Pues qué bárbara. Yo creo que te conoces muy bien, cosa que tan joven no es tan normal y que creo que deberíamos de lograr que quienes nos escuchen, sobre todo cuando están por definir qué carrera van a hacer o están estudiando, que le metan muchas ganas para conocerse y ver realmente qué es lo que quieren, escucharse a sí mismas. Y bueno, pues es innovar porque nos queda clarísimo que algo que todavía no está de moda, algo que no es lo común y lo corriente, que una joven lo esté viendo, me parece maravilloso. Qué padre, Denise, y por eso yo creo que has sido una gran líder. Y cuéntanos qué creencias sobre ti misma tuviste que desafiar para llegar al lugar que hoy ocupas. Porque luego suena como que es muy facilito, ¿no? Pero tenemos que romper hasta nuestras propias creencias. Bueno, a ver, yo creo que yo partía de esta base que les contaba de cómo me veía yo de chica. Yo creo que algo que me marcó bastante en una temprana edad y creo que me ayudó mucho a descubrir quién era la verdadera Denise, es que tuve la experiencia de hacer un intercambio estudiantil cuando estaba en el último año del colegio. Y yo estudié en un colegio inglés, pero en ese colegio inglés había un optativo de francés. Y los que estábamos en el optativo francés, se organizó un viaje a Tahití, a la Polinesia Francesa. Entonces yo el último año del colegio me fui casi 2 meses y viví con una familia francesa. Nos fuimos con un grupo de 30 chilenos. Y creo que la experiencia de estar fuera de tu entorno, fuera de tu familia, fuera de las personas con las que te mueves diariamente, te obligan a replantearte, ¿no? Como a partir un poco de cero. Y creo que ahí fue cuando empezó a florecer la verdadera Denise. Una Denise mucho más sociable, una Denise mucho más comunicativa, mucho más gozadora de la vida también, no tan insegura. Tuve mi primer novio, me acuerdo, también es parte de las experiencias, ¿o no?, que te van marcando. Y creo que eso fue un momento de inflexión en mi vida, de cómo empezar a marcar tal vez el quiebre de esa Denise, chica, tímida, insegura, y empezar a ver nacer a alguien nuevo que empezaba por primera vez a confiar mucho más en sus propias habilidades. Entonces, creo que eso marcó un primer paso. Y dentro de mi desarrollo laboral, creo que tuve muchas oportunidades muy buenas de trabajar en grandes empresas. Yo partí mi carrera laboral trabajando en Telefónica, 10 años trabajé en Telefónica, se me dieron muchas oportunidades, fui creciendo, ganamos mucho reconocimiento, Great Place to Work, muchas premiaciones. Y creo que los líderes que tuve creyeron mucho en mí, me dieron mucha autonomía, me dieron, ¿verdad?, esa confianza de a este proyecto, hazlo, y de repente yo sacaba un poco de quicio a mis propios jefes, ¿o no? Y me decían, tú eres una locomotora que está descarriada, ¿ah? Como que quieres avanzar a toda costa, y se reían, ¿no?, conmigo, pero creo que empecé a encontrar como ese motor, ese impulso por hacer cosas distintas, cosas un poco más disruptivas, mirar más allá y empezar a dar resultados. Yo creo que eso creo que fue algo que también fue muy bueno de empezar a ver
cómo empresas que tal vez no tenían tan buenas prácticas de recursos humanos, cómo empezar a marcar la diferencia, cómo hacer benchmark, cómo mirar, cómo encontrar ese valor único que podíamos compartir y cómo hacer también una labor comunicacional, porque tú puedes hacer cosas maravillosas, pero creo que hoy día en la era digital, cuando no las comparte, no se ve o no, tenemos que trabajar también mucho el tema de la visibilidad y yo creo que un acto de generosidad. Si esto resultó bien, ¿por qué no compartirlo y ojalá que otras empresas lo copien y también lo aprovechen? Porque finalmente los que ganan en el ámbito de gestión de personas somos las personas. Entonces, siempre me gustó mucho compartir las buenas prácticas y las cosas que estaban dando resultados. Oye, Denise, me encanta eso, siempre que hablo contigo y ahorita que te escucho es como contagioso sentirte y ver este aprendizaje y cómo constantemente no solo te atrevías a hacer cosas diferentes y disruptivas y como decimos Silvia y yo, a innovar, y que justo tiene que ver con el reto que estamos poniendo en la semana. Y yo también me salí de muchos años de trabajar para emprender. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te permite innovar de esa manera? ¿Qué te impulsa a tomar esa decisión? ¿Y qué nos compartirías para que las que nos escuchan y los que nos escuchan, si tienen el gusanito de saber cuánto tiempo seguir quedándote o emprender y descubrir las maravillas que puede tenerlo, que nos compartas un poquito más? Perfecto. Yo voy a partir, Ale, haciendo una confesión. Yo cuando trabajaba en el mundo corporativo veía que el emprendimiento no era para mí. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser emprendedora, nunca me imaginé que yo iba a ser independiente. Siempre miraba como un poco de lejos, con mucho prejuicio, veía a los consultores, me daban pena, la verdad. Decía, no les debe ir muy bien, probablemente están haciendo esto porque no encontraron un buen trabajo. Y miraba, ¿verdad?, muy desde el otro lado, sintiéndome en la comodidad de una gran empresa con beneficios, decir, yo estoy en el mejor lugar. Y eso yo te diría que es una visión que de a poco se fue desarmando y estoy muy contenta que eso haya pasado. Y distintas cosas creo que me empezaron a marcar de ver, tener una visión distinta del mundo del emprendimiento y del mundo independiente. Uno es que yo hice un MBA y en el MBA tomé un ramo que era sobre emprendimientos tecnológicos. Y creo que por primera vez empecé a entender cómo funciona el mundo del emprendimiento, el mundo de las startups, todos los temas de financiamiento. Me enseñaron a hacer un pitch. Mi profesora me desarmó completamente mi primer pitch. Me dijo, yo me acuerdo, era un pitch, 3 minutos, ¿verdad? Yo tenía que presentar. Y me dice, mira, tu pitch académicamente estuvo perfecto, pero yo a los 30 segundos me aburrí, dejé de escucharte y jamás invertiría en tu proyecto. Y yo quedé como en shock con ese feedback. Yo ya tenía un cargo muy importante, imagínate, yo cuando tomé el MBA ya era vicepresidente de personas en Walmart. Entonces que alguien te diga esos feedback fuertes, obviamente que te remueve. Y dije, wow, la verdad que acá me estoy enfrentando a algo distinto. Es un código y un lenguaje que yo no manejo, yo soy demasiado corporativa y aquí hay algo que me hace sentido que tengo que entender. Entonces, en ese sentido yo vi que me tenía que, acá decimos, no sé si se entiende, ¿no? Chasconear o no, como despeinar un poco y decir, tengo que entender este lenguaje. Y me pasó que al final de ese ramo dije, ¿sabes qué? El emprendimiento ya no lo veo tan lejano, ya no lo veo tan hippie, sino que veo que es algo que en realidad tiene su propia lógica, es una lógica distinta, pero creo que igual puede ser algo que yo me dedique más adelante. Y lo otro que pasó es que esta misma profesora me invitó a ser mentora de startups. Así que me fue bien al final en ese ramo, ¿verdad? Lo pasé exitosamente. Y cuando me invita a ser mentora de startups y empiezo a hablar con emprendedores, también me empieza a cambiar la visión de qué es lo que hacían, del empuje. Me gusta esa energía, además, ¿verdad? Esa pasión que tienen. Entonces, con eso ya empieza como esta transformación. En paralelo me pasó que los roles que yo siempre había aspirado a tener, que era gerente de personas en una organización, yo ya los estaba teniendo y dije, bueno, esto es lo que yo siempre me puse como meta, pero me quedan 20 años de carrera por delante, tengo que hacer cosas distintas. Entonces, en ese desafío de qué otras cosas podía aportar yo, fuera de lo que era el rol de gerente de recursos humanos en grandes empresas, empezó a aparecer este segundo sombrero como mentora. Después de una universidad me invitan a hacer clases, entonces aparece un tercer sombrero como profesora, y eso me empezó a hacer mucho sentido.
todos estos roles como paralelos que tuve a mi vida académica, o sea, mi vida ejecutiva, yo seguía, ¿verdad?, con roles corporativos, me empezaron a hacer más sentido de lo que estaba haciendo. Y dije, creo que mi misión es aportar fuera de los límites de una organización, fuera de los límites de un cargo y de una organización. Yo tengo un mensaje que entregar más allá. Y uno de los temas, ¿verdad?, que empecé a estudiar muy profundamente fue las nuevas tendencias del futuro del trabajo, el talento, cómo desafiar el desarrollo de talento, y también empecé a involucrarme mucho en temas de equidad de género y liderazgo femenino. Entonces yo te diría que esas tres cosas fueron marcando, ¿verdad?, mis áreas de especialidad, esas ganas de empezar a aportar de una manera distinta. Y hace 3 años, Ale, me voy del mundo corporativo y fundo mi propia empresa de People Future. Yo ya venía haciendo durante muchos años charlas y conferencias. Dije, bueno, ahora esto va a ser parte, ¿verdad?, de lo que voy a hacer, los servicios que voy a ofrecer, workshops, asesoría en temas de talento, futuro del trabajo, diversidad, liderazgo. Sigo haciendo clases en esa misma universidad, así que ahora hago clases en varios programas, en los diplomas, en el MBA. Y bueno, les cuento que la semana pasada también por primera vez di una clase para el TEC de Monterrey, para un programa de enlace para consejeros delegados de emprendimientos. Así que muy contenta por todo el mundo académico, siento que me ha entregado demasiado valor, porque es lo que más te obliga a estar actualizado, a poder aprender de los alumnos. Yo aprendo muchísimo de los alumnos. Yo creo que yo aprendo más de los alumnos que ellos de mí, no sé. Y además estar compartiendo siempre con empresas, entender los desafíos que tienen. Y algo que yo he visto transversalmente que pasa es que hoy día las empresas saben que está tan dinámico el mercado que cada uno tiene que empoderarse de su propio desarrollo profesional. Y eso yo te diría que ha sido como mi especialidad este último tiempo, cómo apoyar a las empresas desde un método que yo desarrollé y que publiqué el año pasado en mi primer libro. Qué maravilla. Se ve que no has parado. Oye, qué Ha sido muy bárbaro. entretenido, sí. Pero también, en este gran desarrollo donde tú eres una innovadora, donde no te da miedo, que es vital el romper estos miedos que luego muchas veces nos frenan. ¿Cómo le has hecho para que quienes nos escuchen vean que no está peleado el poder tener hijos, el poder continuar con tu vida profesional, el dar estos giros, el siempre dar más allá de lo que la gente espera? Algunos tips que podamos darles de cómo poder manejar estas dos partes donde sí puedes viajar, sí puedes hacer, sí puedes crecer. No sé si nos puedas compartir un poquito. Claro. Bueno, en lo personal, yo estoy casada hace 21 años, así que ya hace mucho tiempo. Tengo dos hijos que son adolescentes, la Julieta que tiene 17 años, Franco que tiene 14. Ellos siempre me han visto trabajando mucho, siempre me ha tocado viajar también por el tema profesional. Y creo que elegir una buena pareja es tal vez el punto de partida, Silvia. O sea, creo que tener un marido que te entienda, que te apoye, ¿verdad? Que también cuando tú tienes éxito no se sienta menos. Y a veces no es tan fácil eso que estoy comentando en una sociedad que sigue siendo nuestra sociedad latina muy machista. Y yo como llegué a roles muy altos también, ¿verdad? A veces es como, oye, ¿cómo apoyar, ¿verdad?, a tu señora que sale en la tele, que hace cosas? Y mi marido ha sido tremendamente generoso. Mi marido también trabaja, también tiene un buen cargo, pero siempre me apoyó mucho, siempre me aplaudió, ¿verdad?, todos estos logros. Y me apoya también ahora cuando tengo que viajar, cuando decidí escribir el libro, siempre me ha apoyado mucho en los proyectos. Mis hijos también. Cuando eran más chiquititos, sí sentían un poquito más mi ausencia. Y ahora, mira, ya me dice, bueno, ¿cuándo vuelves y qué nos vas a traer de regalo? Así que ya no se preocupan tanto. Y yo te diría que he buscado cómo compensar eso, dedicándole más tiempo a las vacaciones, haciendo cosas entretenidas, los cuatro. Por ejemplo, hace 2 años organizamos un viaje familiar, de esos viajes que uno dice, esto lo voy a hacer cuando ya tenga más de 60 años. Yo dije, yo no pienso esperar a hacer el viaje de la vida. Y nos fuimos 5 semanas de vacaciones, los cuatro, yo con mi marido y mis dos hijos, y fue un viaje como bien exótico, un viaje bien distinto. Nos fuimos a Australia, al sudeste asiático, y la verdad que fue un viaje que nos marcó a todos demasiado. Yo digo, ¿por qué esperar a tener este tipo de experiencia, ¿no? Además, los niños yo siento que están en una edad ideal para poder viajar.
para poder acordarse de lo que estaban haciendo, para poder disfrutar y que fuera realmente una aventura familiar. Entonces, me preocupaba probablemente de tener también esos espacios para compensar a veces todo lo que yo trabajo. Así que eso ha sido también muy, muy bueno y muy útil, ¿no? En cómo poder equilibrar todos estos mundos. Pero creo que tener una familia que te ayude, que te apoye, partiendo por el marido, por la pareja que tú tengas, es súper importante y que realmente sean espacios que todos puedan florecer, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha sido muy útil. Qué bien, porque justo pensamos que esa fórmula puede ser diferente para cada quien y que te haya funcionado a ti y que yo quiero tomar vacaciones contigo y tu familia 5 semanas, así que la próxima, por favor, llévame. Denise, déjame aprovechar a hacer un comercial porque nos encanta pedirle a la gente que nos está escuchando que no se queden ahí, que se suscriban en la plataforma de Retos Femeninos TV, le den suscribir, le pongan a la campanita para que les avise cada vez que hay un programa tan bonito y tan inspirador como el tuyo, que estemos en la plataforma de Facebook de Retos Femeninos y adicionalmente nos pueden escuchar en Spotify si creen que no lo pudieron ver, pero sobre todo que si están escuchando este programa lo compartan con más gente, que nos pongan sus comentarios de qué les parece. Y yo quiero preguntarte, Denise, una pregunta que hacemos muy constantemente. Yo te oigo y si no te conociera o si no supiera más de ti, diría, todo le sale bien, todo está perfecto, o sea, nunca ha batallado, nunca ha sufrido en su vida, porque se oye todo espectacular. Y estamos convencidas que para llegar a donde estamos ha habido retos, ha habido obstáculos, ha habido caídas. ¿Cuál para ti fue la caída más fuerte o el reto que más sientes que te haya bloqueado para seguir avanzando en este camino de éxito? Mm. Bueno, yo creo que salirme del mundo corporativo y ser independiente fue un tremendo reto, ¿no? Después de 23 años de haber tenido como esa seguridad, esa estabilidad, que sabes que te van a depositar un sueldo, yo no tenía ni auto propio, piensa que era parte de los beneficios de la empresa, entonces fue desde empezar a calcular cuánto cuesta el seguro de vida, el seguro de salud, comprar el auto, pagar los peajes, administrarte tú sola, armar tu propia empresa, tener un contador, pagar los impuestos mensualmente. O sea, yo me sentí que fue como, ahora sí me siento que me hice grande. Te juro que fue una sensación así, como que salí tal vez como de la segunda casa paterna después de mi familia, como que al final la empresa también como que te adopta un poco, ¿verdad? Es como ese manto de protección. Y cuando uno es independiente es cuando realmente, ¿no? Tú estás siendo autónomo, tú estás tomando tus propias decisiones. Si te va bien es por las decisiones que tomaste y si te va mal también es por las decisiones que tomaste. Entonces, creo que ahí hubo un reto de cómo acomodarte. El primer año siempre es difícil, ¿no? Cuando uno se independiza. Yo no tuve los mismos ingresos que en mi época corporativa en mi primer año, ¿verdad? Entonces había que acomodarse a una nueva estructura, entender también cómo es la lógica. Yo nunca vendí nada. Yo era lo que decía, yo siempre trabajé en recursos humanos, entonces digo, ahora siendo independiente, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y sabes qué me di cuenta? Yo resignifiqué mi experiencia anterior y me di cuenta que yo siempre vendí, siempre trabajé en un área comercial. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que yo entrevistaba a un candidato, yo le vendí la empresa. Le hablé, ¿verdad?, cuáles eran los beneficios de trabajar acá, cuáles eran las buenas razones, porque esto le iba a ayudar, ¿verdad?, en su desarrollo. Y dije, siempre hice una labor comercial trabajando en recursos humanos. Entonces yo creo que eso me ayudó en esta nueva etapa, que es una etapa que hay que tener coraje, hay que tener valentía, tienes muchas incertidumbres y yo no estaba acostumbrada a trabajar con la incertidumbre o dejar que las cosas fluyeran. Y de cierta manera yo tengo poca certidumbre y tengo mucha incertidumbre, pero sabes que hasta le agarré el gustito a esto de no saber qué cosas se van a resultar, qué proyecto, cómo se viene el próximo año. Yo tengo algunas cosas que ya sé, ¿verdad? Que vienen las clases de la universidad, te las reservan con un año de anticipación, así que hay ciertos proyectos que yo ya sé que vienen el próximo año, pero la gran mayoría, yo te diría el 60-70%, van a ser proyectos que van a ir fluyendo, parte de las dinámicas, de los viajes, de las conversaciones que tú misma abras, de las alianzas que tú establezcas, y eso también, esa como sentimiento de que no sabes lo que va a pasar, aprendí a tomarle gusto. Y creo que también en ese sentido darme mucho más espacio al error, cosas que no me han resultado. Esto de hecho hace poco me invitaron a un evento, que es un evento mexicano, yo no sabía que era mexicano, Fuck Up Nights, que se hizo acá en Chile, en el contexto de la Tech Week, y ahí hablé de un fracaso que fue mi experiencia como nómade digital.
Yo estuve 5 semanas de nómada digital, aprovechando que mi hija estuvo en Europa asistiendo a un programa de formación. Y yo aproveché de quedarme esas 5 semanas dando vuelta, conociendo 10 ciudades distintas y además trabajando para Chile. Y terminé reventada, porque traté de hacerlo todo. Imagínense que en 5 semanas recorrí 10 ciudades, estuve en promedio 3,5 días en cada ciudad, tenía que hacer workshops, tenía que estudiar para una certificación, tenía reuniones con clientes, entonces, ¿qué hacía? Partía por el cambio horario, trabajando a las 2 de la tarde, terminaba a la 1 de la mañana y al día siguiente estaba en Edimburgo, obvio que me iba a levantar temprano para conocer toda la mañana Edimburgo, entonces no paré esas 5 semanas y terminé agotada, agotada, sí, pero de verdad en extremo, y dije, ¿sabes qué? Esto no funciona así. Nunca más lo he vuelto a hacer y de hecho ahora cuando yo viajo, por ejemplo, me tocó este año viajar 2 veces a México, trato de tener las menos cosas posibles acá en Chile o postergarlas para la vuelta. O sea, de estar plenamente presente en el lugar donde estoy presencialmente y tratar de no estar, esta doble presencia, a mí me mató. Además que se sumaba este tema del cambio horario. Así que, bueno, eso es parte del aprendizaje y entender tus propios límites. Y yo muchas veces soy buena para sobreexigirme límites y de hecho el periodo que he terminado más cansada y con más burnout ha sido ahora. Así que he llegado a la conclusión que yo he sido mi peor jefa. Es como yo me digo a mí misma que yo me exploto. Me Sí, yo exprimo al me grado supremo. sobreexploto. Cuando eres emprendedora, cuando dependes tú de ti, no es fácil. Y Mm. fíjate que todo lo que dijiste me encanta. Yo creo que hay que honrar a las personas que se atreven a emprender. Aquí habíamos tres emprendedoras. Ale también dejó un súper trabajo para irse por su línea de liderazgo. Yo hace muchos años igual, cuando nació mi hija, que era mi segundo hijo, dije, ¿qué hago? Se me vino el mundo encima y agarré el camino del emprendimiento, pero estoy convencida que además se necesita mucha autoestima, porque si Sí. uno no cree en sí misma, al mes botas todo, porque juras estos días, como bien decías tú, que no sabes ni qué va a pasar, en vez de ponerte a buscar lo que quieres que pase, igual botas la toalla y te vuelves a contratar en Walmart o en la competencia, ¿no? Porque ahí es donde estás tranquila, estás segura, pero creo que el emprendimiento es la única forma de que tú puedas volar hasta donde se te antoje. Y bueno, como comentó Ale Denise, se nos termina el tiempo. Creo que tienes muchísimo que aportar. Te agradecemos el que hayas compartido un poquito de ti en en esta gran comunidad de retos femeninos, que bueno, después de 19 años, pues tenemos más de 1,5 millones de seguidoras, básicamente, algunos hombres que nos siguen también. Y creo que el poder inspirarnos con tu historia es maravilloso. Y ya para cerrar, te pediríamos que nos compartas, que nos dejes aquí tu frase favorita. ¿Cuál sería? Perfecto. Bueno, muchas gracias Silvia y Ale. Bueno, déjame decir que concuerdo demasiado con lo que estás diciendo del emprendimiento. Yo creo que como en esta nueva etapa vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, creo que lo único que puede hacer que realmente nos desarrollemos y no depender de un tercero que nos contrate es el emprendimiento. Bueno, una frase que es de mis frases favoritas es el título también de mi libro, Consciente de mi futuro. Así que hago una invitación a la importancia de que cada uno de nosotros sea consciente de su futuro, cómo poder planificar qué es lo que queremos ser, y eso parte por el autoconocimiento. Parte por entender en qué te destacas, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus intereses y cómo tú quieres aportar al mundo. Creo que son preguntas fundamentales que mientras antes nos hagamos, mientras antes lo resolvamos mucho mejor, vamos a tener más para poder aportar. Y creo que también otra invitación que me gustaría hacer es que ayudemos también a otras mujeres, a otros hombres en su desarrollo, compartir estos aprendizajes, compartir también los fracasos, que creo que es la manera en que cada uno puede también acelerar este crecimiento. Pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos aquí en Retos Femeninos TV el próximo jueves. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Denise.